Y vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 6. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócela en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para dejar en sus manos esta escuela dominical. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tus misericordias que nuevas son cada mañana, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Te agradecemos porque tú eres bueno, eres maravilloso, Señor. Gracias por tenernos aquí, por darnos esa fuerza, Señor amado, que necesitamos día a día para levantarnos, Señor. Por tu gracia hemos sido nosotros, hemos logrado, Señor, levantarnos este día, porque tú tienes buenas cosas para nosotros, Señor, que vamos a aprender en esta hora. Te pedimos que seas tú, Señor, que traigas con bien a los que todavía vienen en camino, que puedan venir, Señor, a gozarse, a glorificar tu nombre, Señor, para que podamos así todos juntos gozarnos en armonía como hermanos, Señor amado. Padre, te pedimos por los maestros que seas tú dándose esa sabiduría necesaria, Señor, para que puedan así dar lo que tú ya has dado a ellos, Padre. Te pedimos control sobre los niños para que podamos así nosotros, así también ellos puedan aprender, Señor. Padre, usa ese grupo de alabanza, Señor, cada día, cada servicio, Señor, para que ellos son los encargados, Padre, para que este ambiente pueda ser, Señor amado, es de exquisita presencia hacia ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, en el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias, Cordero de Dios. Amén. Y así van a pasar los niños a sus clases. Los jóvenes también creo que van a sus clases. Y nosotros así nos quedamos con el maestro de esta clase, nuestro hermano Ricardo. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bonito poder estar en la casa del Señor una vez más, ¿verdad, hermanos? Es un gran gozo, amén. Vamos al estudio bíblico número 14, amén, que tiene por tema la creación del hombre y su entorno. Amén, ahí puede ver el tema, la base bíblica, amén, y los objetivos en la pantalla. Pero le vamos a dar la lectura a la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a leer del versículo 20 al 31. Amén, hermanos. Génesis 1, versículos del 20 al 31. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a todas las bestias y a la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te bendecimos porque en esta tarde tú nos traes de nuevo al comienzo, Señor, tan importante que es volver, Señor amado, a ese conocimiento precioso de tu palabra, Dios mío. Y sé que tú te vas a glorificar por medio de tu Santo Espíritu sobre la vida de mis hermanos, sobre mi vida, para que todos juntos podamos, Señor amado, ser agradecidos por todo lo que has puesto en nuestro alrededor. Tú has construido un entorno, Señor amado, para que como tus hijos y como seres vivos podamos, Señor, desarrollar capacidades, Dios mío, podamos, Señor, señorear con responsabilidad y con respeto, como tú lo has dicho en tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, te bendecimos y te exaltamos y pedimos que uses a cada uno de mis hermanos que están allá, Señor, con estos niños, con estos jóvenes, Padre Santo, y aquí, Señor amado, mis hermanos, para que todos juntos podamos recibir ese conocimiento precioso de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Vamos a ver los objetivos, los tres objetivos de esta tarde. El número 1 es comprender el acto divino de la creación del hombre. Amén. El número 2 es concientizarse de que la imagen de Dios es real en cada ser humano. Mire qué precioso eso. Me encanta, hermano, porque muchas veces, ¿verdad?, el ser humano sufre y piensa que quizás no vale mucho, ¿verdad? Hay personas que están pasando momentos difíciles en su vida ahora mismo porque quizás tienen un baja autoestima, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y es una imagen real que hay en usted, ¿verdad?, y que hay también en mi vida. El número 3 es permitir que se cumpla el propósito de Dios en cada creyente renacido en Cristo. Aquí la palabra renacido es muy clave, hermanos, porque esto solo lo vamos a poder entender, ¿verdad?, cuando hemos tenido un encuentro con Cristo. Cuando no tenemos ese encuentro con Cristo aún, ¿verdad?, surgen muchas preguntas para el ser humano y esa persona se desliga, ¿verdad?, se desprende de lo que es la fe para poder comprender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero el que ha nacido de nuevo, hermano, a esa persona se le hace fácil entender, ¿verdad?, que ha sido creado a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso que ha puesto algo especial, ¿verdad?, en su vida y en mi vida. Vamos a ver el pensamiento central de esta tarde. Dice el pensamiento central: el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es muy clave, hermanos. Mire, en espíritu, en carácter y en personalidad. No es como cuando un padre, ¿verdad?, cuando una persona acaba de ser padre de familia y dice, ¿verdad?, mi hijo se parece a mí en tantos aspectos, ¿verdad?, y empieza a ver en el pequeñito, ¿verdad?, algo precioso de ese padre. No es así, ¿verdad?, porque no somos como un diosito, ¿verdad? Dios nos ha hecho, ¿verdad?, a su imagen y semejanza en espíritu, en carácter y en personalidad. Y son en esas tres palabras, hermanos, que vamos a poder desarrollar este estudio para que entendamos, ¿verdad?, y que nos pongamos en un espejo para ver qué verdaderamente, ¿verdad?, cómo estamos manejando nuestra vida hoy en día. Es importante, ¿verdad?, que entendamos que tenemos, ¿verdad?, y estamos conectados en espíritu con nuestro Dios. Amén. Esa es la única manera que nosotros vamos a poder entender y recibir su palabra para poder llevar una vida agradable ante sus ojos. El carácter y la personalidad. Amén. Muchos creemos, ¿verdad?, que el carácter fuerte es aquel que no se le puede decir nada. Eso, ¿verdad?, es una gran mentira. El carácter y la personalidad, cuando Dios la pone en la persona,
hermanos, ¿verdad? Podemos llegar a ser personas de bien, amén. No somos esas personas agresivas, ¿verdad? De carácter fuerte. Somos esas personas que vivimos nuestro carácter y nuestra personalidad basados en la palabra de Dios, amén. Basados en quién es nuestro Padre, ¿verdad? Hay personas que dicen, mi hijo, ¿verdad? Yo quiero que se parezca a mí en esto y en esto y en esto. Pero la palabra de Dios también nos llama a que entendamos que nuestro carácter y nuestra personalidad debe estar sujeto, ¿verdad? A lo que Dios es, amén. Hermanos, yo sé que es algo, ¿verdad?, que a todos nos cuesta, ¿verdad? Porque quizás a nuestra mente se nos viene, ¿verdad?, frescamente las cosas que hacemos mal. Pero tenemos que aprender, hermanos. Dios nos da testimonio, ¿verdad?, de su carácter y de su personalidad. Y a medida avancemos en el estudio vamos a ver a qué Dios se refiere con eso. Amén. El texto áureo está en Génesis 1:26 y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermanos, si nos basamos en las tres palabras, ¿verdad?, del pensamiento central, que es espíritu, carácter y personalidad, quiero decirle, ¿verdad?, que este tema, amén, sobre la creación del hombre, es un tema, ¿verdad?, que se abarcan en las escuelas, ¿verdad?, se abarcan en las iglesias. Son temas, hermanos, que para muchos ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Poder entender de dónde usted viene, amén. Poder entender cómo usted fue formado. Mientras también en las escuelas, hermanos, se manejan muchas teorías, ¿verdad?, equivocadas, que quieren hacer pensar a los niños y a los jóvenes, ¿verdad?, cómo el ser humano ha sido creado. Por ejemplo, con mi hermano Ever, ¿verdad?, fuimos compañeros desde primer grado. Y hoy en la tarde estábamos, ¿verdad?, platicando y le digo, ¿sabes que mientras avanzaba en este estudio me doy cuenta de algo? ¿Cuántos, verdad, se acuerdan de la escuela cuando teníamos esa materia de ciencias naturales, verdad? Y a veces nos hacían memorizar, ¿verdad?, conceptos como qué es la materia, ¿verdad? La teoría de la creación, la teoría de la evolución. Y es un poco, ¿verdad?, confuso, digamos, o hasta cierto punto ilógico que a uno de niño, ¿verdad?, lo hayan hecho aprenderse términos que al final en un examen, ¿verdad?, uno le hacen un análisis y si usted contestó bien lo que está mal, usted sale bien en las calificaciones, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no es necesario, ¿verdad?, aprenderse tanto término, sino solamente abrir el corazón, ¿verdad?, y buscar una comunión con el Señor para entender quién es usted, ¿verdad? Porque muchas veces a nosotros nos dicen, ¿verdad?, en las escuelas, desconozco hoy en día cuál es el plan, ¿verdad?, de estudio. Me imagino que ya con los años, pues los programas educativos se van renovando quizás, o quitan temas, agregan otros. Pero cuando a medida avanzaba, ¿verdad?, esta parte me llevaba allá como por 1900 y algo, cuando yo iba, ¿verdad?, a la área básica. Y era chistoso porque, o sea, uno a veces hasta pasaba aflicciones, ¿verdad?, castigos de los padres porque uno no se aprendía las cosas cuando estábamos aprendiendo algo equivocado. Fíjese cómo son las cosas, ¿verdad? Muchas veces la ciencia quiere reemplazar a Dios. La ciencia quiere tomar el lugar que solo a Dios le pertenece, y eso es una mentira muy grande, ¿verdad? Todos sabemos que la ciencia es de Dios, ¿verdad? La ciencia Dios la dejó con un objetivo y como una herramienta para que el ser humano se dé cuenta de muchas cosas, ¿verdad?, a medida de los estudios. Pero la ciencia tiene un punto, ¿verdad?, donde deja de ser de Dios. Y es cuando el hombre, ¿verdad?, cuando el encargado de llevar esos estudios, cuando el encargado de poder, ¿verdad?, desarrollar ciertas cosas que benefician a la persona, se aleja de Dios. Hay una cosa que ha dañado al ser humano por mucho tiempo y también a la ciencia, y es la moralidad, ¿verdad? ¿Qué concepto tiene usted de moral o de moralidad? Alguien que me pueda opinar, ¿qué concepto tiene usted de moral? Vamos a ver acá, no vean para abajo. Vamos, mi hermano, dígame. Moral es saber respetar a los demás, ¿verdad? Es un principio, ¿verdad? Alguien más que pueda opinar qué es moral en sus palabras. No busquemos un concepto, ¿verdad?, que a veces es muy complicado entenderlo. En palabras sencillas, ¿qué es la moral para usted? Debe ser algo, ¿verdad?, que debe estar fresco en nuestra mente, porque eso es lo que nos ayuda, ¿verdad?, a cometer el bien y el mal. El entendimiento y el razonamiento de los pensamientos. Amén, qué bonita es esa definición, ¿verdad? Pero hermanos, la moral la pudiéramos definir, ¿verdad?, como quizás algo sencillo, pudiéramos decir, ¿verdad?, el conocimiento y la práctica del bien y del mal, ¿verdad?
Cuando usted tiene una buena moral, ¿verdad? La buena práctica de las cosas lo hace a usted, ¿verdad? Vivir moralmente bien para con Dios y para con su prójimo. Cuando usted conoce, ¿verdad? El mal y usted lo aplica, ¿verdad? Es fácil vivir una vida inmoral, ¿verdad? Tanto para con Dios como también como para con su prójimo, ¿verdad? Entonces estamos en ese aspecto, ¿verdad? Moral, podemos decir, es el conocimiento y la práctica del bien y del mal. Eso es lo que le ha sucedido a la ciencia también. Hay momentos, ¿verdad?, donde la gente que se dedica a estudiar por mucho tiempo, ¿verdad?, llegan quizás a tener reconocimientos quizás de grandes ministerios de educación, ¿verdad?, o se ganan un lugar en la historia de la ciencia y hablan cosas, ¿verdad?, y no se quedan conforme con eso. La palabra de Dios, hermanos, ¿verdad?, no es tanto para estarle haciendo preguntas, es solo para creerla. La palabra dice, ¿verdad?, que Dios dijo una palabra y dice, produzcan las aguas, ¿verdad?, los seres del mar. Amén. Produzca, ¿verdad?, los peces, produzcan los monstruos marinos. Hermanos, la Biblia no nos va a dar, ¿verdad?, qué componentes usó Dios para crear esto, ¿verdad? Que si las espinas, que si las escamas, que si aquí, que si allá. Usted debe creer que Dios, ¿verdad?, dijo la palabra y la palabra fue hecha. Amén. Por eso, hermanos, es importante, ¿verdad?, que nosotros como padres de familia muchas veces cometemos este error y decimos, mi hijo va a una buena escuela, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le están enseñando en esa escuela? ¿Será una enseñanza que va en contra de la palabra de Dios? ¿O será que verdaderamente esa es buena escuela y tienen, ¿verdad?, el conocimiento de todo lo que es la creación? Es importante, hermanos, que nosotros como padres de familia, ¿verdad?, entendamos y tengamos un acercamiento con nuestros hijos, ¿verdad? No le dejemos todo el trabajo a los profesores, no le dejemos todo el trabajo, ¿verdad?, a la escuela. Seamos responsables y veamos, ¿verdad?, indaguemos qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo. En las escuelas se habla mucha locura, ¿verdad?, sobre la creación. Hay personas que sacan conclusiones que son completamente erróneas porque se han apartado del conocimiento divino de la palabra de Dios. Y eso, hermanos, a mí me da mucho gozo, ¿verdad?, cuando veo un padre de familia que trae a sus hijos a la escuela dominical. Porque en las escuelas hay personas que se han dedicado por años, ¿verdad?, a capacitarse y a poder llevar, ¿verdad?, el conocimiento a las personas. Pero qué bonito que en la iglesia, ¿verdad?, nos da el conocimiento divino y precioso que es lo justo y necesario, ¿verdad?, para nosotros poder llevar una vida en el entendimiento de Cristo. Amén. Hay la ciencia del hombre, ¿verdad?, y la ciencia de Dios. Y hay algo que me gusta en Proverbios 22:12. Busque ahí si tiene su Biblia, Proverbios 22:12. Mire qué bonito como dice Jehová, cómo él ve la ciencia. Proverbios 22:12. Dice el versículo 12, mire, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Es decir, ¿verdad?, Jehová, amén, él ve con buenos ojos, ¿verdad?, que la ciencia sea, ¿verdad?, una herramienta necesaria para nosotros. Dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia. Pero aquí viene lo importante. Dice, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. ¿Qué es un prevaricador? ¿Qué concepto tiene usted de prevaricar o de un prevaricador? Amén, porque aquí dice, ¿verdad?, que los ojos de Jehová dice que velan por la ciencia. Pero dice, ¿verdad?, mas él trastorna, es decir, ¿verdad?, él confunde, él mete su mano, amén. Él no permite que el conocimiento erróneo, ¿verdad?, prevalezca en las personas que han abierto su corazón con la palabra de Dios. Dice, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Prevaricar, ¿verdad?, o un prevaricador es pervertir o incitar a alguien, ¿verdad?, a faltar a sus obligaciones, ¿verdad?, o a su oficio, ya sea, ¿verdad?, religioso, sea laboral. Es una influencia, amén, es una influencia que hay, ¿verdad?, en esa persona o que quiere transmitir a otra, ¿verdad?, para dañar algo. Y eso es lo que la ciencia hoy en día está cometiendo, amén. La ciencia hoy quiere tomar el lugar de Dios. Hay personas que ahora están más pendientes de lo que habla la ciencia que lo que se habla en una iglesia. Hermanos, es importante que nosotros no nos dejemos amedrentar por las cosas que vemos en las redes sociales o en la televisión. Amén. Lo que la palabra de Dios dice, hermanos, es un llamado, ¿verdad?, que siempre estemos a cuentas con Él. Pero no hay razón alguna para que usted se deje amedrentar por lo que la ciencia hoy en día dice. La ciencia y la tecnología hoy parece que están de la mano, ¿verdad? Y Dios no se toma de la mano con nadie para traer una verdad que va a abrir los ojos espirituales de las personas.
personas. Es importante, hermanos, que entendamos, ¿verdad?, que la ciencia y la tecnología hoy en día quieren ocupar el lugar en la mente y en el corazón de la gente. Pero qué precioso cuando hay un pueblo que entiende, ¿verdad?, que lo único que debe haber en nuestro corazón, ¿verdad?, es la conexión con la palabra de Dios. Eso, hermanos, es importante, ¿verdad?, que nosotros lo comprendamos. En Daniel 12, versículo 4 también, ¿verdad?, hay una parte que me gusta y dice que en los tiempos del fin, dice que muchos correrán de aquí para allá, ¿verdad? Andarán, ¿verdad?, sin dirección, andarán preocupados, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad?, que andarán descontrolados. Y dice, y la ciencia aumentará. Pero ¿cómo es posible, verdad, que si la ciencia aumenta, lógicamente sería que si hay un aumento de ciencia, hubiera, verdad, una disminución, verdad, de ignorancia o de conocimiento? ¿No es cierto? Más aumenta el conocimiento, verdad, que el error, verdad, debería disminuir. Pero eso no está pasando. Amén, porque la ciencia no puede ocupar el lugar de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos sentirnos muy privilegiados, ¿verdad? Aunque muchas veces leemos los versículos de Génesis, ¿verdad? Y dicen, y Dios creó tal cosa, y lo leemos textualmente, ¿verdad? Como con un aburrimiento, como con una simpleza. Pero es una cosa que debemos celebrar, hermanos, porque Dios lo hizo con el objetivo de que usted y yo, ¿verdad?, estemos señoreando sobre eso. Por eso, hermanos, cuando usted hable con sus hijos, ¿verdad?, sobre la creación, póngale sabor a esta lectura. Amén. Nadie lo va a hacer por usted. Amén. En las escuelas nadie quiere hablar de esta palabra. En las escuelas se están metiendo teorías falsas, ¿verdad?, que hacen a los niños meditar en ciertas cosas que no existen. Mientras la ciencia parece que va avanzando, ¿verdad?, la iglesia ya viene con ese conocimiento, porque hemos entendido, hermanos, que el creador de todas las cosas es Jehová de los ejércitos. Y hay algo que me gusta, hermanos. Hay algo que me gusta de esto. Y es que para entender, ¿verdad?, esto no es necesario que usted se repita, ¿verdad?, ciertos libros, ¿verdad? A nosotros en la escuela nos hacían, ¿verdad?, casi que aprendernos de memoria ciertos cuestionarios y nos hacían, ¿verdad?, exámenes en base a eso. Hermanos, todo eso era una información errónea, ¿verdad? Yo le voy a contar en una ocasión, ¿verdad?, ya por el 2000 quizás o en 1999, ¿verdad? ¿Cuántos son de por ese tiempo? No escondan los años, hermanos, si hay unos pelitos blancos, ¿verdad?, que dan testimonio de que ya tenemos nuestros años, ¿verdad? Otros cuando reímos aquí se nos nota, mire, mucho, y aquí no hay remedio, no hay crema que valga. Ha escuchado muchos locos que dicen, los 40 son los nuevos 30, dicen, ¿verdad? Los 30 son los nuevos 20, ¿verdad? Y yo digo, eso es una gran mentira, ¿verdad? No hay cosa mejor que ser realista, ¿verdad? Y ser agradecido por los años que uno cumple. ¿Sabe por qué? Porque un año más nos acerca a Cristo, ¿verdad? Un año más, hermanos, de vida nos acerca al Señor. Amén. Eso es algo precioso, ¿verdad? No hay cosa más preciosa que ser realista, ¿verdad? Yo tengo 36, pero me siento de 46. Entonces, sí, de verdad, hay momentos que... digo, yo voy así, como que necesito lubricarme ahí, la verdad. Entonces, hermanos, eso es algo bien bonito, ¿verdad? Y ahí no hay ciencia que valga. Yo insisto en mencionarle la ciencia, porque basado en estos versículos bíblicos, hermanos, hay tantas cosas que se desprenden equivocadamente, ¿verdad? Y la iglesia, ¿verdad?, todos juntos necesitamos edificarnos y tener este conocimiento fresco, ¿verdad?, para dárselo al que lo necesita. Hermanos, aquí, ¿verdad?, también me gusta porque dentro de esta parte espiritual, el carácter y la personalidad, vamos a ver lo que dice Jeremías 2:13. Mire qué bonito cómo Dios nos habla, y a mí me impacta porque este libro, ¿verdad?, fue escrito hace muchísimos años, ¿verdad? Y la ciencia, usted sabe que con el tiempo, la ciencia muchas veces se siente, ¿verdad?, como que es la que tiene el control de todo, que hace estudios, que hace una y mil cosas. Pero al final, hermanos, ¿verdad?, la ciencia solo es una herramienta que nos da un parámetro, pero nunca nos va a dar la verdad como la palabra de Dios. Mire lo que dice Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Amén. Está hablando de la persona, ¿verdad?, que se vuelve incrédula. Y dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, aquí, ¿verdad?, encuentro yo algo muy bonito. Si usted teniendo, ¿verdad?, fuente de agua, ¿por qué cavaría usted, ¿verdad?, una cisterna?
Y eso es el caso quizás que muchas veces la ciencia y los científicos, ¿verdad?, incrédulos en la palabra de Dios, cometen el error, ¿verdad? Si usted teniendo esa fuente, ¿verdad?, que usted sabe que esa fuente no es como un chorro de agua potable que un día cae, otro día no cae, ¿verdad? Si usted teniendo fuente, ¿verdad?, que es la fuente de la verdad, la fuente de la palabra, ¿verdad?, la fuente de la presencia de Dios, ¿por qué por qué existirían personas que cavarían, ¿verdad?, una cisterna cuando nosotros tenemos fuente? Amén. Muchas veces eso pasa por el orgullo, ¿verdad?, por el descuido, por la ceguera espiritual y un sinfín de cosas, ¿verdad?, que pueden afectar a las personas. Pero aquí nos da a entender, ¿verdad?, que Dios es la fuente de todas las cosas. Hermanos, eso es algo, ¿verdad?, para tenerlo bien fresco en nuestra vida. Cualquier cosa que le haga falta, hermanos, recuerde que usted está conectado a la fuente, ¿verdad?, de todas las cosas. Él es el que tiene las cosas y los recursos, ¿verdad?, inagotables. Lo que sea que usted necesita, ¿verdad?, Él siempre va a tener esa provisión. Solo basta tener, ¿verdad?, un acto de fe, como lo hay que también ponerlo en estos versículos, ¿verdad?, que nos hablan de la creación. La ciencia es una herramienta, no una divinidad. La Biblia tampoco nos da un manual de ciencia cómo Dios hizo las cosas, ¿verdad?, cómo Dios fue que formó a los animales. Simplemente su palabra fue dicha, ¿verdad?, y las cosas fueron hechas. Por eso, hermanos, es que me encanta, ¿verdad?, cuando hay la manifestación del Espíritu Santo. Hay personas, ¿verdad?, que pueden tener un problema, una enfermedad, ¿verdad?, y cuando la persona abre su corazón para recibir la enseñanza bíblica, ¿verdad?, cuando la persona permite que la palabra de Dios cause algo en su corazón, ¿verdad?, al momento que Dios, ¿verdad?, por medio del pastor o del predicador hace un llamado al altar, ¿verdad?, no es cierto que cosas poderosas suceden. Mire, la ciencia muchas veces dice, ¿verdad?, yo creo que todos en alguna ocasión hemos escuchado esto. Dice la ciencia, se hizo un estudio, ¿verdad?, en tal universidad, y sale el nombre de algún lugar bien famoso. Y dice, se hizo un estudio en no sé cuánto % de la población y esto ayuda a reducir tal enfermedad, por ejemplo. Hermanos, pero después de eso nunca dan el testimonio de la gente que verdaderamente se sanó, ¿verdad? Solo dan el dato y dicen, esto y esto se ha, ¿verdad?, estudiado en tantas personas que tenían esto y esto. Y dice, ¿verdad?, y se logró entender o se logró encontrar la solución para esto. Pero ¿dónde están los testimonios de esas personas que fueron sanadas? Amén. Los testimonios están aquí en la iglesia porque es el poder de Dios. Amén. Es el poder de Dios, hermanos. Solo con creer las cosas, ¿verdad? Nunca cometamos el error, ¿verdad? Muchas veces usted puede estar quizás en YouTube, por ejemplo, ¿verdad?, escuchando un mensaje muy poderoso, escuchando algo, ¿verdad?, que le va a edificar. ¿No ha notado usted que cuando usted dispone su corazón, ¿verdad?, a un momento como esos, es cuando más le cortan la transmisión ofreciéndole, por ejemplo, este lugar, ¿verdad?, de trabajo te ofrece tanto de ganancia, y de repente que paneles solares y un montón de cosas, hermanos, que nos quieren robar la bendición, ¿verdad? Hay en algunas ocasiones que hasta aparecen redes sociales para encontrar parejas cristianas. Imagínense cómo es el diablo de tremendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando usted se disponga, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios, no permita que nada le robe el gozo. Amén. Sea, ¿verdad?, esa persona que cree en la palabra de Dios, ¿verdad? No dude de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y Dios lo ha puesto con un propósito. Dice que es que señoreemos sobre todo lo que Él ha puesto en nuestra vida. Amén. Hay personas que les gusta cazar, ¿verdad?, y andan con un gran rifle ahí tirando, ¿verdad?, en los tiempos de verano. ¿Será que Dios está de acuerdo con eso? Amén. ¿Será que Dios puso los animalitos ahí para que uno les ande tirando grandes escopetazos? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad?, tanto con nuestro medio ambiente. Es importante, ¿verdad? Aquí tampoco siempre se va a hablar, ¿verdad?, de cosas espirituales. Aquí también se tienen que hablar de cosas que nos ayuden a la práctica. Amén. Y una de las cosas que tenemos que practicar, ¿verdad?, es el cuidado de las cosas que Dios ha puesto en nuestro entorno. La palabra de Dios dice que puso, ¿verdad?, todo a los pies del hombre. Amén. Para que el hombre señoreare, ¿verdad? No para que el hombre lo destruya, ni tampoco para que lo menosprecie. Amén. Todos, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Amén. Y si tenemos una moral, ¿verdad?, limpia, vamos a tener el conocimiento y la práctica que Dios verdaderamente espera de cada uno de nosotros. Vamos a ir a la imagen al punto, ¿verdad?, número 1. Dice la creación del reino animal. Versículos del 20 al 25 de Génesis 1. Dice el versículo 20: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. El agua, hermanos, acá viene a ser, ¿verdad?, como la materia prima que Dios utilizó, amén,
para que esto, ¿verdad?, esta agua diera esta producción tan preciosa y de beneficio para el ser humano. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén. Dice, la expresión produzcan las aguas nos lleva a pensar en el poder de la palabra creadora de Dios. En este caso, el agua vino a ser el agente por el cual Dios dio existencia a los seres acuáticos. Hermano, ¿usted se imagina esa imagen tan preciosa? Yo me admiro porque hay, ¿verdad?, momentos en los que la gente ve cosas de magia en la televisión y está toda la gente como que es loca aprendiendo algo que verdaderamente no merece, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, como iglesia tenemos que encontrarle sabor a lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Se imagina usted ese momento, verdad? Ese acontecimiento tan poderoso donde Dios da la palabra y las cosas son hechas. Amén. Si usted no lo cree, hermano, cosas no van a pasar en su vida tampoco. Porque es importante creer, ¿verdad?, lo que desde el principio Dios dejó para que nosotros podamos recibir también hoy en día lo que tanto anhelamos. Amén. La fe es algo, hermanos, que no debe faltar en nuestra vida. Amén. Así como quizás en su casa no le faltan las tortillas, ¿verdad? O quizás no le falta un pedacito de pan dulce o no le falta el café. Así también la fe debe estar, ¿verdad?, activa en nosotros. Amén. Dios dio, ¿verdad?, esa palabra y usó el agua simplemente como una materia prima, y de ahí, ¿verdad?, los seres del mar, los seres vivientes. Vamos a la siguiente imagen. Dice la siguiente imagen: creación de las aves del cielo. La expresión y aves que vuelen sobre la tierra nos habla de la diversidad de aves que habrían de ser, junto con los demás animales, recursos para la vida de seres superiores que Dios planeaba crear. ¿Quiénes eran esos seres, verdad? Usted y yo, hermanos. Por eso tenemos esa gran responsabilidad con el Señor. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a terminar esto para los que les gustan los apuntes. Y aquí hay algo muy provechoso, ¿verdad? Al final de la imagen lo vamos a ver. En el versículo 24 encontramos otra orden del Creador a la materia prima para la creación de más especies. En el sexto día Dios ordenaba: produzca la tierra seres vivientes. Esto es lo que conocemos como un acto de creación general, porque Dios no se detiene a crear cada clase en particular, sino que da una orden de ampliar y generalizada. Es decir, hermanos, ¿verdad?, Dios no dijo, ¿verdad?, sean primero las gallinas, sea primero el huevo, ¿verdad? Hay personas que todavía les gusta hablar de eso. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo, verdad? La palabra dice que dijo Dios que produzcan aves, ¿verdad? Es decir, todo tiene, ¿verdad?, su comienzo. Al final del versículo 25 hallamos una frase muy significativa que dice que era Dios, que era todo bueno. Esta frase se encuentra 7 veces en el capítulo 1. Esto lo encontramos en los versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 y 31. Y si Dios dijo que todo era bueno, ¿quién es el ser humano, verdad, para decir lo contrario? Amén. ¿Por qué quizás, verdad, los científicos muchas veces quieren encontrar respuestas donde no lo hay, verdad? Porque se olvidan de la palabra de Dios, menosprecian, verdad, lo que Dios ha hecho, pero ese no es el caso de la iglesia. Vamos al siguiente punto, hermanos. El punto número 2 dice: la creación especial del hombre, una obra directa del Dios Trino. Versículo 26 del capítulo 1 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. En este punto, hermanos, como usted puede notar, dice hagamos, ¿verdad? Es una palabra que está en plural, ¿verdad? Es decir, Dios, ¿verdad?, tenía a alguien más a su alrededor. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién es el que verdaderamente estaba ahí con Dios en ese momento? ¿Será que era una simple palabra que Dios usó, verdad, para decir hagamos, verdad? Como en muchas ocasiones en los reyes de la Biblia quizás decían hagamos y la decisión la tomaba él solo. ¿O será que había alguien más acompañando a Dios en ese momento? Amén, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver con unas citas bíblicas, ¿verdad?, que eso lo podemos afirmar. En este versículo empieza con el verbo hagamos, lo cual insinúa varias cosas.
Algunos han tratado de explicarlo diciendo que se trata de un plural de majestad, como cuando el rey dice, hagamos aunque ejecuta la acción él solo. En el versículo 26 dijo Dios, hagamos al hombre. Se ve una pluralidad en la unidad divina, pero para los cristianos, estas son las primeras insinuaciones de la Trinidad de un solo Dios. Vamos, hermanos, alguno que busque Proverbios 8, 27, 31, otro que busque Juan 17, 5, Juan 17, 24 y Colosenses 1, versículo 15 y versículo 17. Y el que lo tenga primero, hermano, se pone de pie y nos ayuda con esa lectura. Ahí a mi hermana. Gloria a Dios, hermana, gracias. Mire qué precioso, ¿verdad? Que dice, hermanos, el 8:27, el principio dice, cuando formaba los cielos, ¿qué dice? Allí estaba yo. Mire qué palabra más preciosa, ¿verdad? Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazabas el círculo sobre la faz del abismo, ¿verdad? ¿Cuál es ese círculo, hermanos? La tierra, ¿verdad? Amén, el planeta Tierra. Entonces, hermanos, quiere decir, ¿verdad?, que el Padre estaba ahí con su Hijo y con su Santo Espíritu, ¿verdad? Nos habla de una preexistencia de Cristo, amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar contentos, ¿verdad? Este planeta no tenemos que destruirlo, no tenemos que tratarlo mal, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, una gran responsabilidad y creer y disfrutar esta palabra de Dios. Dice, cuando afirmabas los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, dice, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo absolutamente todo. Mire qué precioso, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios por lo que él ha hecho. Juan 17:5, ¿quién tiene esa? Dígame, hermana. Gloria a Dios. Antes que el mundo fuese, dice Jesús, ¿verdad? Ahora, Padre, glorifícame, ¿verdad? Con aquella gloria, ¿verdad?, que tenía antes, ¿verdad?, que el mundo fuese, hermanos. Por eso podemos asegurar, ¿verdad?, con todo nuestro corazón y con toda firmeza y con toda fe, ¿verdad?, que cuando fue todo esto, ¿verdad?, de la creación, ya Jesús también estaba ahí con el Padre. Juan 17:24. ¿Quién tiene Juan 17:24? Gloria a Dios, amén. Jesús en ese momento, ¿verdad?, se refería a sus discípulos, ¿verdad? Padre, aquellos que tú me has dado, amén. Pero nosotros también entramos ahí, hermanos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir, ¿verdad?, que un día también la iglesia va a poder experimentar ese precioso momento, ¿verdad? Dice Jesús, glorifícame, ¿verdad?, con aquellos que tú me has dado. Y eso es importante, hermano, eso nos debe motivar a nosotros a poder, ¿verdad?, avanzar en este camino. Colosenses 1, versículo 15. ¿Quién tiene Colosenses capítulo 1, versículo 15?
Gloria a Dios. Me gusta, ¿verdad? Cuando dice el primogénito de toda la creación. Amén, hermanos. Entonces, con toda verdad, firmeza y con toda seguridad podemos afirmar, ¿verdad?, de que Jesús, ¿verdad?, estaba ahí con el Padre cuando todas las cosas fueron hechas. Yo creo, hermano, que eso es algo, ¿verdad?, una razón suficiente para nosotros poder glorificar a Dios. Hermanos, disfrutemos, ¿verdad?, estos momentos. Póngale, ¿verdad?, cuando usted lea, cuando usted comparta con sus hijos, ¿verdad?, con sus familiares. Dele un poco de sabor a esto, ¿verdad? La palabra no necesita que usted le agregue mucho, ¿verdad? Pero si usted se la disfruta, las personas también se la van a disfrutar. Sabe que ayer hablaba con mi hijo, ¿verdad? Y le compartía sobre, a mi hijo mayor, y le compartía sobre este estudio. Y le digo yo, mira, seamos sinceros, le digo, somos amigos, ¿verdad? Es importante que vos y yo siempre hablemos la verdad. Y le pregunto, ¿cuántas veces al día estás orando? Y se queda, ¿verdad? Tiene 17 años. Y se queda, te voy a ser sincero, me dice, solo estoy orando una vez al día. Le digo, ¿cuántas veces comes vos al día? A veces 3, a veces 4, me dice. Yo creo que más porque te gusta comer mucho, le digo. Pero, ok, le digo, para que vos puedas entender todo esto, ¿verdad? Para que no te dé sueño, le digo, para que no estés aburrido escuchando lo que yo te digo, es importante que vos también alimentes tu espíritu más de una vez, ¿verdad? Y eso es lo que sucede muchas veces, hermanos, cuando no alimentamos nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando traemos nuestro espíritu aquí, ¿verdad? Como cuando usted trae el cuerpo sin comida, que le duele la cabeza. Cuando tenemos el espíritu así triste, ¿verdad?, y desconectado de la palabra de Dios, no vamos a poder disfrutar estas cosas. Amén. Y en ese momento él me dice, ¿y vos cuántas veces orás? Y le digo, mira, como la cosa está dura con vos, le digo, tengo que orar más veces por vos, le digo. Entonces, hermanos, eso me hace entender, ¿verdad?, de que es necesario, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, nos alimentemos espiritualmente. Amén. No nos conformemos con lo que aprendemos aquí, ¿verdad? No nos conformemos, ¿verdad?, con escuchar una prédica en el teléfono. Amén. Pidámosle a Dios, ¿verdad?, que nos revele, que nos enseñe, que nos ayude. Amén. Que nos dé esa alegría de poder disfrutar, ¿verdad?, lo que Él ha hecho por nosotros. Es importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, determinemos cuántas veces estamos alimentando lo interior. Le digo yo a mi hijo, mira, tu cuerpo, tarde o temprano, le digo, Dios tiene un tiempo hasta qué día o hasta qué año vas a llegar de vida. Y tu cuerpo, le digo, va a quedar ahí. Pero hay algo que es eterno. Y me dice, sí, el espíritu. Ok, le digo, entonces si el espíritu es eterno, entonces ¿qué importa más que alimentes? Le digo, ¿tu cuerpo o tu espíritu? Y se quedó por un momentito ahí un gran silencio. Y después ya cuando empieza a hablar con la voz toda cortada, porque la palabra lo conmovió también. Entonces, hermanos, hagamos eso, ¿verdad? Motivémonos, amén. Motivemos a alimentar nuestro espíritu para que estas enseñanzas, ¿verdad?, podamos encontrarle el sabor que verdaderamente tenemos que encontrarle. Si nosotros hacemos esta lectura textualmente, ¿verdad?, en el principio creó Dios las cosas y fue el quinto día. Amén, ¿verdad? Parece como que si fue cualquier cosa, ¿verdad? Estamos hablando de no un albañil, ¿verdad?, que hace las cosas a medias, ¿verdad? O de un carpintero que usa cualquier cosa para arreglar, ¿verdad?, algo que está dañado. Estamos hablando de un arquitecto precioso y poderoso, ¿verdad?, que es nuestro Padre. Amén. Si nosotros, ¿verdad?, encontramos, amén, esa conexión con el Padre, amén, estoy seguro que todas estas enseñanzas nos las vamos a disfrutar mucho más. Amén. Vamos a ir a la siguiente imagen, a la siguiente, literal B. Dice, la imagen de Dios en el hombre. Esto es muy importante porque nos habla, ¿verdad?, del carácter y de la personalidad. ¿En qué consiste la imagen de Dios en el hombre? Una pregunta. La imagen de Dios en el hombre debe estar comprendida en las características espirituales, ¿verdad?, que son las que nosotros tenemos que sacarle provecho acá en la iglesia. Amén. Las que son morales, ¿verdad? Una responsabilidad del ser humano de aprender. Amén. Hoy en día hay tanta música, ¿verdad?, del diablo, hay tanto cantante, ¿verdad?, basura, que hoy anda repartiendo un montón de música en la radio, en las redes sociales, hablando puras locuras, y los jóvenes están encerrados en una burbuja con eso, ¿verdad? Quieren aprender cómo se visten, ¿verdad? Quieren aprender cómo ellos hablan, quieren tratar a las personas con lo que escuchan, amén. Pero la palabra de Dios nos llama a que tengamos, ¿verdad?, valores morales. Una persona que tiene valores morales, ¿verdad?, cuando escucha esa música del diablo, ¿verdad?, lo que debe hacer es que le debe doler el oído, amén. Pero ¿qué pasa?
Hay momentos en los que las personas escuchan la música y lo primero que hacen es mover la cabeza, ¿verdad? Ya van agarrando el ritmo y de repente ya están cantando la canción. Hermanos, cuidemos nuestra vida moral. Y también, ¿verdad? Dios nos puso en esta tierra y puso un entorno para que socialicemos. Eso es muy bonito, mire, porque a veces cuesta socializar con las personas. Yo, por ejemplo, tengo poca paciencia cuando oigo a un engreído o cuando oigo a una persona que está hablando más de la cuenta. Yo lo que digo es con permiso y dejo el lugar, ¿verdad? Me cuesta, yo sé que debo mejorar en ese aspecto, pero Dios nos ha puesto, ¿verdad? Para que nos socialicemos unos con otros, ¿verdad? Que nos saludemos, que nos amemos, que, ¿verdad? Aunque pensemos diferente, que tengamos respeto uno de otro. Amén. Dice, ¿verdad? Con características espirituales, morales y sociales que el ser humano ha recibido y las que cultiva en su vida. Se perdió la imagen de Dios en el hombre cuando éste pecó. ¿Será que se dañó la imagen de Dios, hermanos, cuando el hombre, ¿verdad?, pecó contra Dios? No, ¿verdad? Correcto, no se dañó. Pero sí hubo, ¿verdad?, unas consecuencias. El hombre sabía que el día que pecara moriría, pero Dios no le dijo que perdería la imagen de su creador. ¿Qué efecto hizo el pecado como imagen de Dios? El pecado no solo trajo muerte espiritual, según Romanos 5:12, sino que también dañó la comunicación del hombre con Dios. En Génesis 3, ¿verdad? Vemos ya el hombre cuando había pecado, ¿verdad? Quiso esconderse de Dios, ¿verdad? Quiso ocultar lo que había hecho, pero para Dios no hay nada oculto. Tenga cuidado con lo que anda haciendo hoy en día. Amén. Cuídese de todo lo que usted pueda andar haciendo hoy en día. Cuídese del teléfono, cuídese de la computadora, cuídese de la gente que lo rodea. Amén. No se deje convencer de las personas que le hablen amablemente, ¿verdad? Ofreciéndole cosas que van a ser tropiezo para su vida. Tenga, ¿verdad?, la certeza de que Dios lo está viendo. Usted se puede esconder de quien usted quiera, amén, pero del ojo divino que está arriba, ¿verdad?, nunca se va a esconder. ¿Y sabe qué es lo peor? Que estando en la iglesia, amén, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, las consecuencias son peores. No es lo mismo de una persona incrédula, ¿verdad? Que usted puede ver gente que en su trabajo, por ejemplo, gente que toma, ¿verdad? Gente que quizás ha tenido accidentes, gente que ha hecho muchas cosas y todavía están libres, ¿verdad? Pero un cristiano que haga ese tipo de cosas, hermano, una persona que tiene el conocimiento divino de la palabra de Dios, no va a pagar las mismas consecuencias. Por eso, hermano, tenga un gran cuidado con lo que hace. Amén. Se perdió la comunicación, ¿verdad? Y esto en Adán lo podemos ver que se quiso esconder, ¿verdad? Le entró aquel temor, ¿verdad? Reconocer que se había equivocado y nubló la imagen de él. Es importante que nos guardemos, hermanos, y que tengamos la convicción de que Dios nos está viendo en todo tiempo. Usted se puede ir a pecar a otro lado, ¿verdad? Con otra persona, lejos de aquí. Usted puede esconder 1,000 cosas, puede tener 2 teléfonos si es posible, ¿verdad? Puede hacer lo que usted quiera, pero el ojo de Dios va a estar sobre usted y sobre su vida. Amén. Cuidémonos, hermanos. Vamos al último punto. Vamos a la siguiente imagen, perdón. Dice el literal C, las 2 sustancias del hombre. La palabra de Dios, sin rodeos ni complicaciones, declara al hombre como un ser compuesto de 2 sustancias básicas. Oiga bien esto, sustancias, ¿verdad? Sustancias básicas de tierra y espíritu. Según la descripción de Génesis 2, versículo 7, Dios mismo formó al hombre del polvo. De ahí el nombre Adán, que puede significar terreno o rojizo. Esto queda confirmado en los pasajes de Génesis 3:19 y Eclesiastés 12:7. Puede anotar la cita bíblica para que lleve algo, ¿verdad? Una tarea, por ejemplo, para ir a estudiar en su casa. Pero hay más que materia en el hombre. Dios sopló en su nariz aliento de vida, algo que no hizo con la otra creación, hermanos. Por eso es que usted y yo somos especiales, ¿verdad? Dios sopló en su nariz aliento de vida, con lo cual se distinguió radicalmente de todas las demás criaturas. Amén. No solo juntó el polvo, ¿verdad? No solo lo hizo así bien bonito, bien musculoso, ¿verdad? Qué poquito. Quizás Dios lo hizo, ¿verdad? Y le formó la barriguita ahí, ¿verdad? A unos los hizo algo narizoncitos, ¿verdad? A otros algo trompuditos. A unos nos hizo chiquitos, ¿verdad? A otros los hizo grandes. Pero como sea, hermano, usted es, ¿verdad?, formación de Dios. Amén. Por eso es que usted debe tener una alta autoestima. Amén.
Yo me miro al espejo, yo me veo chiquito, bien feo, pero digo, soy hijo de Dios, ¿verdad? Y eso vale más que cualquier cosa, ¿verdad? Y yo digo, soy chiquito, ¿verdad? Cuando jugaba fútbol, algunos de mis compañeros me mandaban centros. ¿Y cómo iba a ganar yo un centro de cabeza? ¿Verdad? Si bien chiquito y todos se ponían a reír, pero después entiendo, ¿verdad? Que Dios así quiso, amén. A usted lo hizo colochito, lo hizo bajito, a unos blancos, ¿verdad? A unos altos, a unos gorditos, a unos flacos, pero es suficiente, ¿verdad? Entender que somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, amén. Hermanos, ¿verdad? Levantemos nuestra autoestima. Hay personas que sufren, ¿verdad? Y algunos llegan hasta consecuencias extremas, ¿verdad? Hasta unos atentar en contra de su propia vida. Pero la palabra, ¿verdad?, nos hace entender, ¿verdad?, que nos parecemos a Dios en espíritu. Y Él quiere que tengamos un buen carácter, ¿verdad?, que tengamos una buena personalidad. Y eso lo vamos a lograr cuando llevamos una vida moralmente, ¿verdad?, agradable a Dios. Vamos a la última imagen, ya nos queda poquito tiempo. Y vamos a ir al Salmo 8. Vamos a ver qué dice el Salmo 8. Salmo capítulo 8 nos habla de la autoridad, ¿verdad?, que Dios ha puesto en el ser humano. Versículos 6 y 8 dice el Salmo: le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Mire qué precioso, qué lugar más bonito. Hay personas hoy en día peleando por llegar a una posición laboral, ¿verdad?, poniéndose en mal unos con otros, ¿verdad?, y no disfrutan la posición que Dios les ha dado. Dice: le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Desconozco lo que es bregar con ganado, ¿verdad? Yo sé que quizás más de alguno acá ha tenido experiencia de lo que es tratar con ganado, ¿verdad? Algunos quizás se dedicaron a eso. O quizás, ¿verdad?, en su tierra, en su familia, quizás tenían, ¿verdad?, ganado y todo, pero estoy seguro que cada una de esas cosas, ¿verdad?, requiere diferentes habilidades. ¿No es cierto, hermanos? Que una vez a mí mi papá me llevó a un tiangue, no le miento, como a los 15 minutos ya venía todo patojo, que ya me habían pegado una gran patada ahí, ¿verdad? Porque hay que saber caminar entre el ganado, ¿verdad? No es como que cuando usted va al mercado que usted se mete y todo normal, ¿verdad? Al rato ya venía yo todo revolcado y mi papá bien enojado porque según él, pues, que yo era el que no sabía, pues, cómo, y uno sin aprender, pues, no es como que cuando usted entra a su casa cómodo, ¿verdad? Cuando usted entra a un lugar a un tiangue, ¿verdad?, hay mucho peligro. Pero sí, hermanos, tengo un poco de conocimiento de lo que es el cuidado de los peces. A mí me gustan los peces. Y al principio yo cometí el error, ¿verdad? Y digo, voy a comprar una pecera y voy a echar todos los peces que a mí me gustan, ¿verdad? En una ocasión compré unos pececitos que cada uno valía como $7. Y dije yo, de tarde los eché y dije yo, vaya, bueno, el siguiente día me levanto y digo, yo los voy a ver cómo están. Metí, creo que eran 10. Ya cuando llego a la pecera, 1, 2, 3. ¿Y los demás? Y empiezo a decir, ¿los demás qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanos, cada pez tiene su comportamiento, ¿verdad? Cada pececito están calificados por agresivos, ¿verdad? Están calificados que son que pueden convivir con los demás. Le llevé un gran almuerzo a uno, fíjese, hasta panza arriba estaba el que se había comido todos los pececitos. Entonces, hermanos, aquí, ¿verdad?, la palabra nos da a entender que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad?, cómo verdaderamente cuidar y señorear lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Quizás para usted le puede parecer gracioso, ¿verdad?, pero lo que usted se tiene que llevar en su corazón, ¿verdad?, es que Dios ha puesto un entorno, ¿verdad?, a su alrededor. Amén. Y usted es responsable de lo que Dios ha hecho para que usted viva bien. Utilice lo que Dios le ha dado de la mejor manera. Amén. No lo utilice, ¿verdad?, para dañarlo, para ser irresponsable. Seamos esas personas, ¿verdad?, que Dios espera que hagamos con su creación, que la cuidemos, que la amemos, que la disfrutemos y que sobre todo demos siempre gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a dejar a nuestro hermano que cierra con una oración. Que Dios les bendiga grandemente.